Alberto García Castillo, periodista, comunicólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente trabajas en Univisión. Y bueno, el tópico que hoy vamos a tocar, ya lo platicamos, sobre la Ley General de Transparencia. La primera pregunta es sobre eso. De esta misma ley, ¿consideras que es fundamental para el quehacer periodístico o si tiene alguna parte en específico que es fundamental para el ejercer de tu profesión? La ley de transparencia apenas se creó en 2002. ¿Qué significa esto? Que antes de 2002 no había una ley que obligara a las instituciones, a las dependencias públicas, a los funcionarios públicos a rendir cuentas de manera particular. Bueno, rendir cuentas ante la ley. No había ley. Quiere decir que el periodismo de antes, se movía de otras maneras para tratar de recabar esa información que era necesaria sacar a la luz pública, sobre todo corrupción, malos manejos, irregularidades en los dineros públicos. Y entonces digamos que no es fundamental, pero sí es una herramienta más para entonces sí poder lograr la rendición de cuentas que deben tener los funcionarios públicos. ¿Por qué deben tener rendición de cuentas los funcionarios? Porque manejan dinero público, dinero del que pagamos todos a través de los impuestos, y todos es no solamente la gente que trabaja, no solamente la gente económicamente activa, registrada a algún empleo, todos pagamos impuestos a través del IVA, el consumo, todos consumimos, todos pagamos impuestos. Incluso las zonas más marginadas, de alguna manera ellos tienen que contribuir para la hacienda pública. Este dinero es de todos los mexicanos, este dinero es el que se tiene que salvaguardar y sobre todo que se sea fiscalizado. Y ese es el principal punto de esta nueva ley de transparencia, que se fiscalice el dinero que maneja el gobierno para evitar corrupción exacerbada. También en el mismo tema sobre las solicitudes de información a estos servidores, ¿qué tan frecuente es en un trabajo periodístico del diario? ¿Tú dónde estás? ¿Qué tan frecuente haces uso de esta solicitud de información? Ahí ese es un punto importante. El periodismo diario difícilmente puede estar recurriendo a las solicitudes de información, a las dependencias que están obligadas a darte respuesta. ¿A qué me refiero? La nota diaria, pues generalmente son sucesos que tiene uno que abordar de manera inmediata. Para la realización de reportajes, para la realización de investigaciones más elaboradas, ahí sí es una herramienta fundamental. Generalmente todos los medios de comunicación tienen estas áreas de investigación especial que no atienden la nota cotidiana, la nota diaria, la noticia que se va dando en la coyuntura al momento, sino tienen áreas de investigación especial, de reportaje, de investigación documental, y es ahí donde esta herramienta sí es fundamental, porque uno hace su solicitud de información y tardan días, y mientras más información es más complicada, más compleja, entonces esto puede tardar algunos días o incluso que no haya una respuesta como la que estábamos esperando. Entonces es particularmente para ese reportaje, para esa investigación especial, para lo que se utiliza esto. Claro, hay otras herramientas que ya están disponibles. El salario de los funcionarios públicos, los contratos, los que tiene firmados en años anteriores y que pueden dar una referencia a una coyuntura actual. Toda esa información sí la puede uno buscar en cada una de las dependencias y sí ayudan como herramienta para el día a día. ¿Cuál consideras que ha sido, en tu experiencia, el mayor obstáculo o una limitante justo en estas solicitudes de información para alguna investigación periodística que hayas realizado? El asunto es que sí hay una respuesta. La ley de transparencia en nuestro país de alguna manera sí es sólida y entonces sí corresponde a las peticiones de información que hay en las diferentes áreas.
En mi labor cotidiana trabajo yo la nota al día, no he tenido algún obstáculo en cuanto a que la institución no nos haga llegar información. Creo que esto ha ido fluyendo bien. Tenemos 16 años, 17 años con esta ley. Hay que profundizar más, sobre todo las nuevas generaciones, que sepan que existe esta herramienta, que antes no existía y que ahora le permite a muchos periodistas indagar mucho más lo que son las finanzas y la actividad que realiza el gobierno en cualquier dependencia. Están obligados a dar información de cualquier dependencia porque es dinero público. Entonces, aquí el llamado es un poquitito, no tanto los obstáculos que hay, sino hay que poner a prueba a este instituto, y además el instituto se maneja de manera autónoma y tienen toda la disposición para dar este tipo de información. Ahí es donde las nuevas generaciones tienen que saber que existe esta herramienta, hay que utilizarla, porque incluso a la gente de mi generación este asunto, como no existía, hay que ir aprendiendo a utilizarlo, pero las nuevas generaciones son las que tienen que aprender desde el inicio, que tienen todo el derecho de pedir cualquier tipo de información del servicio público para detectar cualquier tipo de irregularidad, buen manejo o mal manejo de las finanzas. Es ahí donde tenemos que profundizar. Hay que poner a prueba al instituto, hay que poner a prueba qué tanto es esta herramienta un recurso para verdaderamente atraer información importante y denunciar. La esencia del periodismo es la denuncia. Vamos a profundizar en eso y es ahí donde se tiene que trabajar mucho más. Fíjate, han pasado ya más de 15 años y todavía no se maneja esta ley y como una herramienta fundamental para los periodistas, pero poco a poco vamos avanzando en ese aspecto. Respecto a la rendición de cuentas, sabemos que se trata de informar, justificar y denunciar, no sancionar. Sancionar. ¿Cuál consideras que es más importante en la labor periodística? Creo que la sanción es lo más importante que se busca al sacar a la luz pública anomalías, irregularidades, malos manejos de los recursos públicos de las dependencias. Ese sería el asunto medular, lo que buscaría una investigación periodística. Pero ¿cómo se logra ello? Con la información que te proveen, que te justifique el funcionario público cómo hizo los manejos y contrastarlos con la información que tiene uno. Obviamente esta información no es suficiente, también hay que buscar otras fuentes que vayan armando ese rompecabezas para lograr el objetivo, que es buscar la denuncia, y si hay una denuncia, llegar a las últimas consecuencias. La sanción entonces sería lo que buscaría. Aquí nada más recordarles, por ejemplo, una de las investigaciones muy importantes que hubo en este sexenio de Enrique Peña Nieto fue el asunto de la Casa Blanca. Mucha de la información que se sacó de ese documento provino entonces del asunto de solicitar información al instituto de transparencia, y entonces es ahí donde va uno escarbando qué tanto puede uno indagar. La ley dice que cualquier detalle, cualquier cosa. Obviamente sí, en Univisión, por ejemplo, tiene un área específica que se llama Univisión Investiga. Ellos realizan reportajes, ellos realizan trabajos de investigación, como su nombre lo llama. Ellos tienen tiempo para ir procesando esta información. Hay reporteros, conozco reporteros que hacen la solicitud y se tardan 3 semanas, 1 mes, hasta 3 meses para llegarse con esa información, pero bueno, están obligados. Si no se da la información a satisfacción de quien la solicita, entonces puede uno, una especie de apelación para que se siga profundizando. Y entonces esto es muy benéfico para el periodismo, porque entonces tú te allegas de datos oficiales, fidedignos, de algún tipo de manejo de dinero público, y es ahí donde nosotros tendremos que aprender a utilizar estos datos para entonces tratar de ir llegando a lo más profundo de una denuncia y que entonces haya algún tipo de sanción hacia los funcionarios.